Hola, buenas y bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de Power BI. Hoy os vamos a explicar cómo crear filtros, cómo añadir filtros y poder configurarlos para mostraros los diferentes tipos de filtros que tenemos o que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con, el fichero que estamos utilizando para todo el curso, en el que en el capítulo anterior vimos cómo configurar objetos visuales y darle formato. Y hoy vamos a añadir filtros pues, para poder segmentar y filtrar esa información. Bien, pues es muy sencillo. Como siempre, vamos primero a la tabla donde está el campo que queremos utilizar y vamos a añadir, por ejemplo, el vendedor. Lo arrastramos, él por defecto nos lo pone en formato tabla, pero vamos a pinchar en esta opción que pone segmentación de datos. Al pinchar en este objeto visual, veis que nos cambia y nos aparece con un check para poder utilizar y seleccionar el filtro, pues en este caso el empleado 1 o el empleado 2. Entonces cuando ya seleccionemos el empleado 1, todos los paneles se filtrarán como el empleado 1 y con el empleado 2, pues lo mismo, toda la información será con el empleado 2. En este caso por defecto viene que con la tecla control pulsada, si marcamos en el empleado 1, se van marcando uno u otro. ¿De acuerdo? Esto lo podemos cambiar desde el panel de opciones o formato en la opción de control de selección. Aquí podemos indicar si queremos selección única. Al marcar esta opción solo nos permitiría elegir una de las dos opciones, no permitiría más de una. O también podemos, si queremos que vaya la selección múltiple con la tecla control, que es lo que os acabo de explicar, pero si lo desactivamos, nos lo va a ir marcando siempre que seleccionemos uno u otro, nos va a marcar siempre las diferentes opciones. Y también podemos visualizar o ocultar la opción de seleccionar todos. En caso de tener muchos valores, si marcamos seleccionar todo, pues se marcarían, como su propio nombre indica, todas las opciones del formato, del filtro, perdón. También tenemos la opción de borrar selección, con lo que lo dejaría por defecto, ¿vale? Y esta sería una de las opciones que tenemos de filtrado. Vamos a añadir, por ejemplo, ahora el artículo. Vamos a configurarlo también como filtro, pero en el panel de la cabecera podemos indicar también que sea una opción de menú desplegable. Funciona y tiene las mismas opciones que el filtro que hemos visto antes, pero en este caso aparece oculto en una lista. Esto viene muy bien para las opciones donde tenemos muchos registros que no ocupen todo el panel. En este caso funciona de la misma manera. Al seleccionar el filtro o la opción nos filtra, pero también tenemos las mismas opciones de antes, de selección única, múltiple con control y selección. Aparte, en la lista tenemos la opción de buscar. ¿Esto qué hace? Si dejamos esta opción marcada de buscar, es que tiene una rayita amarilla. En el desplegable nos aparece una cajeta de texto para poder filtrar dentro del propio desplegable. De esta manera, como decía antes, si tenemos muchos registros, dentro del filtro podemos filtrar para seleccionar lo que más nos interese. También la opción de borrar. Estos filtros funcionan como todos los objetos visuales. Tenemos la opción de encabezado, de configurarle un título, ¿vale? De borde, La opción de encabezado sirve para cuando lo tengamos publicado en la web, que no aparezcan estas opciones de aquí arriba, que de vez en cuando viene muy bien. En el Power BI Desktop siempre van a salir,
pero si desmarcamos el encabezado entero o si desplegamos las opciones, podemos indicar todas aquellas cosas, como puede ser el filtro, el modo enfoque o la opción de más opciones, podemos deshabilitarlos. Como iba diciendo, esto viene muy bien, sobre todo en filtros, porque a lo mejor son muy pequeñitos y aquí en este caso salen en la parte superior. Pero a lo mejor al publicarlo en web, si tenemos otro objeto visual, salen justamente dentro del filtro, con lo que es muy complicado de utilizar porque tapa parte del objeto visual. Entonces, en aquellos donde no queráis que aparezca, como pueden ser filtros o etiquetas, que son bastante más pequeñas que este objeto visual, por ejemplo, sí que es interesante que lo quitéis. Sobre todo, ya os digo, en el Power BI Desktop siempre van a salir, pero una vez publicado en la web desaparecen. Y la verdad es que esa opción es muy importante. Bien, ahora vamos a añadir, por ejemplo, la agrupación. Seleccionamos la opción de filtro y en este caso vamos a darle el formato y en la opción de general la orientación la vamos a poner en horizontal. Esto lo que nos va a hacer, nos va a mostrar los filtros en formato de botones. De esta manera, también dependiendo el tipo de filtro que queráis utilizar o, o cómo lo queráis presentar, es mucho más visual. Este tipo de filtro yo lo recomiendo cuando hay pocos datos, porque si hay muchos se hace muy complicado y aparte ocupa mucho más espacio. Sí que es bonito y es cómodo de utilizar y también tenéis la misma opción de los filtros anteriores. Es decir, todos funcionan de la misma manera, pero son varias formas de presentar la información. Pinchando en el propio botón se queda remarcado el que está seleccionado y podemos ir viendo las diferentes, en este caso ventas, por agrupación. Le podemos dar formato al botón, cambiar el color y tiene bastante personalización. La verdad es que estos filtros son muy importantes, aunque estos objetos visuales también funcionan como el propio filtro. Es interesante tener estos configurados también porque aparte permiten también sincronización entre otras páginas. Es decir, si nosotros añadimos una página nueva y este objeto visual, por ejemplo, lo seleccionamos, lo copiamos, control C, y lo pegamos, control V, automáticamente nos va a salir un panel por si queremos sincronizarlo. ¿Veis? Sincronizar objetos visuales. ¿Esto qué quiere decir? Que si están sincronizados los, los filtros, cuando seleccionemos nosotros un filtro en una página, por ejemplo, aquí seleccionamos zapatillas, cuando volvamos a la página 2, va a estar ya ese filtro aplicado. Con lo que es muy cómodo a la hora de cambiar entre páginas, tener ya la selección que estamos hecha visualizada. De esta manera evitamos, por ejemplo, tener que marcar siempre la misma opción o sobre todo si estamos filtrando por un rango de fechas, es muy cómodo en todas las páginas tener ya predefinidas esas fechas. En caso de que no lo queráis sincronizar o queráis hacer que funcione de otra manera, todo esto se puede hacer desde la opción de ver sincronización de segmentaciones. Aquí al seleccionar una segmentación nos aparecen este objeto visual en qué páginas se encuentra y si lo queremos tener sincronizado o si lo queremos tener visible. También podríamos poner que ese objeto en la página 3 no estuviese visible, pero sí estuviese sincronizado. ¿Vale? A mí personalmente, sobre todo cuando esto lo distribuimos para terceras personas,
eh, prefiero que estén visibles, porque luego mucha gente pone filtros en unas páginas y se va a otras, cambia el filtro y no se acuerda que tenía otro filtro activado y empiezan a ver información que no es correcta y puede provocar que, pues si somos una empresa que da soporte y llamadas innecesarias indicando que no cuadran los datos o que los filtros no están funcionando bien o que falta información. Entonces, en la medida de lo posible, para mi gusto, y eso es algo ya muy personal, prefiero que los filtros sí que sean visibles en todas las páginas. Está claro que ocupan espacio, pero prefiero tener 3 páginas a tener 2 páginas y tener problemas. Bueno, y ya con esto hemos acabado el tema de segmentación. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios y lo intentaremos resolver lo antes posible. Y espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo. Hasta luego.